Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso programa siempre de Ñande Yarañe que estudia sobre el Antiguo Testamento, el segundo libro de Samuel, el capítulo 13, hoy el versículo 10 queremos estudiar. Capítulo 13, versículo 10. Amón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que coma de tu mano. Tamar tomó las tortas que había preparado y las llevó a la alcoba de su hermano Amón. Este es el versículo 10 que tenemos del segundo libro de Samuel en el capítulo 13. Nosotros, dentro del contexto bíblico, nos encontramos en este momento crítico de transición dentro del relato del pecado de Amón. Hasta aquí la narración ha avanzado con una apariencia de cuidado. O sea, hasta ahora, ¿verdad? Porque el otro como que le va diciendo, bueno, invítale, dile a tu hermana, ¿por qué estás cada día más abatido? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Amón le había dicho, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le propuso, acuéstate en tu cama y fíngete enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile, permite que mi hermana Tamar venga a darme de comer, que prepare la comida delante de mí. Comeré lo que ella me sirva. ¿Entendiste? O sea, upealaña de ñajaroina, pa evalo y cotajina, pa eise va a cuera a boñi mongetajina, pa ewi paloñi mongetajina, pa evalo y botajico, pa evalo y apotajico ahí. O sea, ¿qué es lo que están tramando? Eso es lo que queda como en el suspenso. Y entonces todo es una apariencia, ¿verdad?, de cuidado, una apariencia de enfermedad, compasión fingida también de parte de Amón. Ahora, Amón ha simulado debilidad y David por eso le ha enviado a su hija Tamar con ingenuidad paternal, ¿verdad? Porque todo papá que busca, ve por vea, tanto para su hijo en este caso, porque Amón, ay, pobrecitos, así, ayer la mi hermana, Tomito ya de mí ese, ¿verdad? Y entonces Tamar también le obedece con una rectitud así filial, una hija que seguramente la cuñaco va al juego y la ella lleva normalmente. Y entonces responde, sí, papá, no hay problema. Pobre Amón, lleva pobrecito mi hermano. Hasta ya de mí, se hasta cocina, se aña cocina, cuama la estrella se poema, etcétera, ¿verdad? Es una rectitud del corazón, una rectitud muy filial de parte de Tamar. Ahora, en este punto es que el texto va a dar un giro decisivo, porque va a comenzar a cambiar el espacio. Nos encontrábamos en una situación y ahora va a haber un pedido diferente, ¿verdad? En este versículo justamente le está diciendo que vaya a otro lugar, ¿verdad? Entonces, Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba. Ya cambiamos entonces de escenario, ya estamos a otro lugar, venga. Y dame tú misma de comer. Entonces va la situación un poquitito más complicándose.
Tamar tomó las tortas que había hecho y se las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y te dice, y se le llevó a su hermano. Mira, por ejemplo, oye, subraya ponao, hijita. Estamos en la cocina primero, ni en un ámbito común, sino ahora ya nos encontramos en la alcoba, en la pieza, en la intimidad, ¿verdad? Lugar de una intimidad cerrada, de Cotubema Roguerajaina, se Cotubema y Merein. Ahora, este pedido que le hace su hermano, es decir, Amón, trae la comida a la alcoba, no es inocente, queridos amigos, no es inocente. Este verbo hebreo, bo, entrar, aquí también este mismo verbo se hace para toda relación sexual. Bo, le entró, hoy que ¿entendiste? Ubeajina, la añadeica tu ave, porque el verbo bo se utiliza para eso también en el hebreo, ¿entiendes? El entrar, le entró. Entonces es una expresión muy, muy dura también, ¿verdad? Que nosotros podemos entender, pero sobre todo el judío, el hebreo, el que está hablando el hebreo, entiende este juego de palabra que se está utilizando. Por lo tanto, es este espacio reservado y en la narrativa bíblica marca un umbral moral, esa palabra bo, el sentido moral. Tamar entonces actúa con mucha pureza de intención, o sea, ella es su hermana, no entendía ir y allí va. Y su acción responde también a la lógica de la misericordia, de la lealtad, del gesed. Sí, no hay problema, ata hermanito, ata ya te entenderé, ¿verdad? Entonces, el texto tiene también una sobriedad muy interesante, sobriedad extrema, que nos deja a nosotros, o sea, al lector, que perciba cómo el mal también, queridos amigos, va avanzando, pero sin mucho estruendo. Allí va. No es que el mal hace mucho ruido en este sentido, sino que ve catú, allí va. O tantea, o muy en esta situación, o muy en otra situación. Y así, aprovechándose de la confianza de Tamar, también va entrando a través del silencio para que pueda responder a lo que quiere. Y por eso, queridos amigos, en este sentido histórico también, de su contexto histórico, recordemos que en la monarquía davídica las residencias de los reyes poseían espacios internos estrictamente diferenciados, es decir, cada uno recola y cote, ya es ahí señante. Cuando más o menos ya lleva por lo menos la icatumía, la platamía, pues la imboria juvea, algunos recó 8, 9, 10 hijos, ni gatuila, ya se acaba acá uno la cotuina, la pesa de allá. Pero en fin, aquí entonces nos damos cuenta que en el palacio siempre existían estos espacios diferenciados y reservados para cada uno. Entonces, la alcoba no era un lugar neutro, sino que era un ámbito privado, protegido y asociado también al descanso y a la intimidad. Por eso que estaba muy bien preparado. Ahora, entrar en la alcoba suponía una relación de confianza y de autoridad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe, Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 13 con el versículo 10. Aquí justamente Amón le dice a Tamar, trae la comida a la alcoba y dame tú misma de comer. Tamar tomó las tortas que había hecho y se las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Entonces estábamos hablando que el mal de Catuya lleva aquí, ojo, y no, Yeruré cabe un poquitito más, un pasito más, un pasito más, un pasito más. Ojo, pero al mismo tiempo, cuando habla de Tamar, siempre
se le ve con una inocencia grande, ¿verdad? O sea, a pesar de que el mal está acechando, pero dentro del aspecto del contexto histórico sabemos que siempre la alcoba significa la intimidad. Y el verbo también, el verbo que se utiliza, decíamos el verbo bo, que quiere decir entrar, aquí se utiliza en un doble sentido, ¿verdad? El entrar, hay que hay que amó, etc. Eso no hay ningún problema, bo. Pero también se utiliza en el sentido de una relación sexual, entrarle a alguien, entrar, ¿entiendes? Entonces, por eso que el hebreo que está leyendo esto entiende muy bien, entra a la alcoba. Y además, al utilizar la alcoba, es decir, el lugar de la intimidad, el lugar de la privacidad, entonces, y le pide encima, ande oída ese mongaruta, ande oída meta, ese cucharita por cucharita. O sea, esto, pues, queridos amigos, ya nos va metiendo cada vez más en un aspecto también de reflexión moral. Tamar como mujer y como hija queda en una posición estructuralmente vulnerable, porque decíamos que de cierta manera también es autoridad. Recordemos que el hermano que le está pidiendo es su hermano mayor, Amón. Históricamente podemos decir que este versículo refleja una realidad trágica también en el antiguo Oriente, la desigualdad de poder dentro del propio hogar real. Desigualdad también, queridos amigos, dentro del hogar. ¿Verdad? En ciertas familias, uno como sacerdote escucha un poco de todo, ¿verdad? Que también así ciertos abusos. En la Biblia, la oikoba, después mamín va eisha para lo comportaba, después se dan cuenta que estas son situaciones antropológicas humanas que suceden, queridos amigos. O sea, el hombre, el instinto, la humanidad, ¿verdad? Y todo esto nos hace reflexionar. Ahora, este texto no está idealizando la casa de David. O sea, no le presenta y no dicen, hoy la modelo, David, Oga. Sino que al contrario, muestra cómo el pecado también, que ya fue anunciado, se va infiltrando en toda historia de familia también. Va, ese voy que hay. A ver, la ya eguria llevan a la peñón de coamba de un cierto abuso, sino que sabemos muy bien, queridos amigos, que estas cosas también suceden entre nosotros. Y ya estamos 4000 años después, ¿verdad? Entonces la alcoba se convierte así en un símbolo histórico de corrupción interna del linaje real. Corrupción interna. Y sobre todo en el sentido moral. No es una invasión externa, sino que es una descomposición, una corrupción, queridos amigos, desde adentro. Vea la corrupción, ya lo que te corre. Ya digo, ya y puro ve cupi y ya lleva, porque el cupi y comienza desde adentro del corazón, comienza, ni de ahí. Pero mismo bebé general. Oye, ¿qué? Y entralo adentro, que vos no podés visualmente enderezar. Después uno va viendo de repente con algunas huellitas que va dejando. Pero bebé ya estaba por ir, imagínate. Y bueno, vamos a corroer. Y bueno, aquí, queridos amigos, podemos mirar de un contexto cultural antropológico que ofrecer comida preparada por las propias manos es un gesto de cuidado, de servicio y de honra, es decir, porque los haljú, porque tengo misericordia, el gesed famoso, ¿verdad? Y comer de la mano, ven tú misma, dame de comer, expresa mucha cercanía y mucha confianza. La ojo bebé de mongarú, lleva la cucharita y cucharita, ñan de su, ñan de abuela, etc. A ver, ñan de hermana, lleva la tu chavea. Aquí al revés, ¿verdad? Es una mujer. Pero nosotros pues sabemos que otra cosa mañana, una época de ya le estaba tan apasionado que cayó enfermo de amor por su hermana, ya de lleva. Como ella era virgen, Amón pensaba que sería imposible acercarse, o sea, acostarse con ella. Y para movernos de peñe por una versículo 2, de ya se movió. Entonces, Amón pervierte este símbolo de confianza y de cercanía y transforma en un acto de cuidado que es tan hermoso, el gesto de la misericordia, en un instrumento de control. Ya ve, añatendeta, chata, o sea, como suspicacia como para aprovechar de esta situación y de mi propia autoridad y amor.
Desde el aspecto antropológico, este texto, queridos amigos, está revelando una dinámica profundamente humana y dolorosa. Humana y dolorosa, porque el abuso comienza cuando la confianza es instrumentalizada. Porque esa persona me tiene mucha confianza en mí, ¿verdad? Entonces es ahí donde yo abuso. ¿Por qué? Y porque justamente estoy instrumentalizando esa confianza. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Con muchas acciones de pedofilia o de otras situaciones que nosotros conocemos dentro de nuestra historia. Hay mucha confianza con esa criatura, hay mucha confianza. Y así pues, ¿verdad? Por eso estamos hablando de un aspecto antropológico. Apeala a ver la Biblia y poner de peña tendeque, entonces muy la iba adentro en el corazón, aquí. Amoñe bueno una y hoy o calculamos hoy lo yapota y nada y se voy a potar. Así Amón encarna la figura del deseo, que al no ser gobernado, busca aislar y encerrar y poseer. Porque opera con la ellos a veces costumbre, ellos a veces a la alcoba. Y entonces le dice, pende poyeme ese apella hoy. Entonces ya nos hace pensar y nos hace entrar en un aspecto moral dentro de una confianza, pero que luego es instrumentalizada. Volvemos, queridos amigos, con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 13, con este versículo 10. Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba y dame tú misma de comer. Tamar tomó las tortas que había hecho y se las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Entonces decíamos, queridos amigos, que la alcoba, en este sentido, representa ese espacio donde el mal busca actuar lejos de la mirada comunitaria. Esto también es interesante porque nosotros en la Biblia siempre encontramos el aspecto individual y el aspecto comunitario, el aspecto colectivo. Comunidad e individualidad. Y los dos son como las dos piernas, yo digo siempre, lleva. Ñande Yaguatá con las dos piernas. Es decir, tu misma personalidad, tu individualidad, pero al mismo tiempo, queridos amigos, también tu camino que viene a ser dentro de una comunidad. Aquí lo que él, desde una antropología, está queriendo no decir que el mal siempre procura aislar de la comunidad, porque desde un aspecto egoísta, en la antropología bíblica, el pecado grave tiende a desplazarse hacia lo oculto, siempre. Y este versículo muestra cómo el abuso no irrumpe de golpe, sino que se va preparando, se encierra, se justifica hasta que la violencia se vuelve posible. Tenemos la palabra alcoba, queridos amigos, que es heder. Heder se dice que designa una habitación interior cerrada, separada, el heder, el heder, a un lugar encerrado, separado de la comunidad, y esto, queridos amigos, este término no es meramente de arquitectura, ¿verdad? Un lugar cerrado, con puertas, con llave o lo que sea, sino que el heder tiene un significado muy fuerte, que es el aspecto simbólico, el lugar oculto, el lugar donde no llegan los testigos, la heder, lugar donde nadie puede ver. En el libro de los proverbios y también los profetas, el cuarto interior te habla, el cuarto interior, que puede ser espacio de oración o puede ser espacio de pecado. Espacio de oración, el espacio interior, o el espacio también de pecado. El autor sagrado utiliza entonces esta palabra heder para indicar que el drama está entrando en una zona sin protección. Es decir, la protección de la comunidad.
al header. El header que suena luego como joder, ¿entienden? El header. A veces la cotín, la de alcoba, privacidad. Ña cañuelo mita, ni que a ver, se la yapotaina. De un aspecto exegético, la alcoba se convierte en metáfora del corazón cerrado. También esto. Peña de corazón lleva. Peña de ña oñembo, jamaero, peja porque se allá posee la se utae. Entonces, añemos otro cuera ahí. Porque la comunidad, pues queridos amigos, como decíamos hace rato, es esa comunidad que controla, que mira, que entiende, que nos ayuda a nosotros a vivir en un camino de justicia. Por eso que es importante, queridos amigos, la comunidad. Upea de Coñadela ya es la república. Pues de la de joder, se no de la pichacuera. El allá, ay, forma tiene grupito IP que peamos a ver la header, a ver la pejo de imagina la header. En esa pieza oscura ya hecho. Bebe la pejo de por nada la vende la villa, ve. Y bueno, y esa es la realidad, queridos amigos. Entonces uno se aísla. Amón, entonces, lo lleva al header, a la alcoba, justamente porque el pecado no ocurre en el aspecto público, sino es un repliegue interior, donde ya no hay ley del prójimo, sino que solamente hay un impulso personal individualista. Hay una segunda palabra que es la palabra mano, el yad, que significa mano, ¿verdad? Yad. Pero también significa la mano poderosa, ¿viste? Es el poder, entonces, queridos amigos, también el dominio, es la capacidad de actuar. Y eso es lo que hace aquí nuestro amigo Amón, ¿verdad? Porque él es el primogénito, recordemos, es el que tiene que heredar. Absolutamente, tiene que heredar el poder. Comer de la mano de alguien no es solo un gesto físico, sino que es una imagen de relación asimétrica, es decir, Tamar ofrece su mano como servicio, generosidad, entendemos. Pero sin embargo, Amón, el yad de Amón significa autoridad, el peso, que sobre esa disponibilidad inocente de Tamar, sin embargo, la yad, la mano de Amón, que pronto aparecerá de nuevo, va a aparecer, todavía aquí no aparece, ¿verdad? Pero va a aparecer como una mano violenta, o violata la hermana, ¿ve? Y entonces es una mano violenta, se pone allí contra la libertad de la persona, la mano que cae, la autoridad, vea la dictadura, ¿entiendes? Y digo ya representan a la dictadura, o mi abellado, ella muy pepo a llevarte a peisa, como una mano que cae, la autoridad sobre alguien. Ahora, este texto ya de por sí está anticipando con mucha sutileza el paso del servicio a la autoridad, a la esclavitud, al sometimiento. Del servicio, la mano pues es la que sirve, la mano es la que hace todo. Yo no sé si alguna vez nosotros pensamos, hay que cerrar los ojos y pensar, a ver, no tengo mano, va a echar cueta, va a echar yapota, ni indica tu ire ñaca canay, ni tu ire caro, ni tu va ebeña, ni eñe pendri, ni tu ire. Se dan cuenta, queridos amigos, que aquí del servicio, la mano servicial, ahora se vuelve una autoridad, una fuerza que cae sobre nosotros. La mano que da el alimento ahora será la mano que va a rechazar, será rechazada. La mano que debe cuidar, por lo tanto, se convertirá en una mano que hiere a la persona. Volvemos enseguida con Mañana Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 13, hoy con este versículo 10.
Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba y dame tú misma de comer. Tamar tomó las tortas que había hecho y se las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Queridos amigos, aquí es importante, ¿verdad?, que tengamos un poco en cuenta todo lo que está sucediendo con Tamar, sobre todo la violencia de parte de su hermano. Decíamos ese yad quiere decir la mano. Entonces la mano que es el servicio por una parte y la mano que ahora de Amón se vuelve nada más y nada menos que algo que le está forzando, ¿verdad?, una autoridad que cae sobre alguien desde el egoísmo y del corazón cerrado. Queridos amigos, como enseñanza, nosotros en primer lugar aquí podemos entender en este versículo es que el mal suele comenzar con un cambio de espacio, cuando la relación se traslada del ámbito comunitario al aislamiento. Esto entonces tenemos que entender. El mal normalmente actúa de esa manera. Y me ponéis una guría, lleva ya a Paco, o lo que sea, pero después ese mal nosotros lo sentimos en carne propia y lo vivimos cuando comenzamos a separarnos del grupo. Por eso, queridos amigos, que desde el aspecto religioso, esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque la gente cuando pensáis no calcula. Todas las sectas, toda la cuestión protestante, entonces siempre nosotros le decimos los hermanos separados. O sea, el mal que actúa en el corazón de esa persona que es incapaz de llegar a un diálogo y de buscar, como dice Jesús, tengo muchas otras sectas, muchas otras ovejas desparramadas, que se aíslan y por eso se hacen sectas. Por eso se buscan aislar del grupo, de la comunidad. A mi año fanático, mi año diga tuye mongueta, me diga tuye mongueta. Así, y nada mongueta. Entonces, por eso, siempre el mal comienza con un cambio de espacio. Y entonces vos cuando te separas, ya te vas allá, y ya te digo a seguir más para beber, y te digo a seguir más para beber móvil. Ahora pues no hablan de situación negativa. Y entonces, un segundo elemento, queridos amigos, es que aquí en este versículo 10, el texto nos muestra cómo el lenguaje puede ser instrumento de manipulación. Amón en ningún momento le ordenó con violencia, no, sino que es un lenguaje muy enamorado para ella, eso que se lleva. Entonces, hermanita mía, Tamar, y yo, mira, ya no se costumbre, ¿viste? Si nosotros vamos a traducir incluso Juan Ibe y Maretebeña, entender por una vena. Ya se costumbre, la andrea, no, ¿viste? El heder, ¿viste? Heder para nosotros no dice nada porque está en hebreo, pero el significado es eso. Ya a mí se endieve se costumbre. Pepe Hinandelan de costumbre. Ese está hablando, queridos amigos, de lo que decíamos de ese lugar encerrado, de ese lugar reservado a la intimidad de la persona. Y entonces Amón no ordena en ningún momento con violencia, sino que pide con mucha suavidad. Y siempre los abusos también se esconden bajo esa amabilidad, bajo ese pedido, pero un pedido así muy manipulador, sin violencia. Una tercera enseñanza, queridos amigos, de este versículo 10 es que Tamar actúa correctamente dentro de su inocencia, o sea, es su hermano. Su papá, el rey David, le había pedido. Ella tiene el gesed, la misericordia. Lleva, entonces está a disposición de su hermano. Y entonces su rectitud, esta rectitud y este deseo de hacer el bien, no le protege a ella en realidad de una manera automática. No es que le está protegiendo, no, yo soy muy recta, soy muy honesta, etc. Y eso no quiere decir que ya está siendo protegida, ¿verdad? Porque siempre la violencia, yata, que cae sobre nosotros, puede caer verdaderamente muy fuertemente. Esto enseña que la virtud de una persona no justifica ni explica la violencia que sufre. La culpa nunca recae en la víctima, es decir, siempre un boyere hasta que después hoy directila y en síntesis la dice. La cuarta enseñanza, queridos amigos, es que este relato confirma que el pecado no resuelto en una generación se filtra en la siguiente generación. La historia de David encuentra aquí una prolongación trágica
mostrando la responsabilidad moral de sanar antes de transmitir. Entonces, queridos amigos, upeoiko acuende tú areje, lleva upeoiko acuende David ko anga oiconde de amón. Lo mismo y de ¿entiendes? Es decir, es como que vamos traspasando, vamos mostrando el testimonio, el ejemplo arrastra ya en de ayer. Entonces, ya es ya y nada más, hemos lo con el propio hijo. Quiere decir que como que transmitimos luego con nuestra forma de ser, con nuestra forma de comportarnos. Y una última enseñanza, queridos amigos, es que Dios guarda silencio aquí en el texto. El silencio de Dios no quiere decir ausencia, sino que deja hablar a los hechos para que el lector pueda juzgar. Es decir, en la vida actual también este silencio, queridos amigos, de parte de Dios, nos invita a asumir responsabilidad ética ante la injusticia. Es decir, el mirar, darnos cuenta y actuar frente a la injusticia aún cuando la autoridad misma de por sí se calla. Se calla y dice, esto no se habla, calla aquí. Sin embargo, queridos amigos, estamos llamados, ¿verdad?, a una responsabilidad ética para que estas cosas no sucedan en nuestra sociedad. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.